Entrenamiento en la ética. Viviendo una vida santa. Cada pensamiento, cada acción bajo la luz de la conciencia se torna sagrada. Bajo esta luz no existen fronteras entre lo sagrado y lo profano. Debido a que muchos de nosotros nos acercamos al budismo a través de la meditación, a veces es fácil olvidar que el Dharma incluye también tres prácticas liberadoras: la sabiduría, la ética y la meditación. La ética del noble sendero óctuple incluye la recta palabra, la recta acción y el recto vivir. Por medio de una atención cuidadosa y del desapego, nos muestra el modo de hacer sagradas nuestras vidas, practicando la limitación ética, la moralidad y la virtud sincera en todo lo que hacemos. No es suficiente con pensar sabiamente, también debemos hablar, actuar, trabajar y amar sabiamente. Así es como integramos la meditación y la conciencia dentro de nuestra vida cotidiana. La palabra sánscrita correspondiente a virtud es sila. Esta antigua y bella palabra nos recuerda que hemos de practicar siempre una conducta ética y una autodisciplina sana y equilibrada. Antes de hablar o actuar, deténgase un momento y piense acerca de sila. ¿Está a punto de mostrarse útil o dañino? ¿Hábil o poco hábil? ¿Egoísta o inegoísta? ¿Reflejan sus acciones y palabras con exactitud sus más profundas intenciones y su sincero compromiso con la bondad amorosa y el bodhicitta? El mito nos cuenta que la fragancia de la rectitud de un santo se eleva incluso hasta los planos de los dioses y budas. Ellos, a su vez, se regocijan haciendo llover flores y néctares sobre semejante bondad. A sila, virtud o ética, se la compara tradicionalmente con un fresco árbol frondoso. Bajo sus ramas, un peregrino que esté caminando a través del tórrido sol del desierto de las emociones conflictivas puede hallar alivio de las terribles tormentas del comportamiento impulsivo y compulsivo. Durante su vida, confía en la virtud, en la corrección y en la autodisciplina para lubricar la fricción interna y externa de los conflictos. A nivel externo, sila significa contribuir a un mundo mejor, viviendo la vida de una manera correcta, honesta, sanadora, no violenta, inegoísta y cuidadosa. Implica el desarrollo del carácter, enderezar lo que esté retorcido o doblado, tanto en su comportamiento como en sí mismo. A nivel interno, sila significa ser honrado y verdadero para uno mismo, libre de autoengaños, mala voluntad, inclinación egoísta y prejuicio. En un nivel innato o natural, sila significa comprender que todos somos inherentemente virtuosos e intachables, pues ¿acaso no tenemos todos pureza de corazón y la bondad básica de la naturaleza de Buda en el centro de nuestro auténtico ser interior? Creamos nuestro mundo y nuestro karma a través de palabras y hechos, así como de pensamientos. A medida que se desarrolla su práctica budista, puede entrenar su mente desde el exterior, actuando impecablemente y cultivando la autenticidad en todo lo que hace o dice. Al mismo tiempo, puede trabajar sobre sí mismo desde dentro hacia afuera, desde su bondad innata y su total integridad, apoyándose sobre el estado natural. Permita que su moralidad natural, su valor intrínseco, su virtud, su pureza innata y su honestidad fluyan libremente en todas sus acciones. Esto se denomina viviendo desde el corazón o viviendo conforme al corazón. La virtud es su propia recompensa, como se suele decir. Esto significa ahora y no más tarde. La bondad es una buena cosa. Nuestros tiempos turbulentos la demandan. Obsérvelo. Se sorprenderá de cuán gratificante puede ser para su propia vida.
la recta palabra, diciendo la verdad. Mejor que un relato de 1000 palabras carentes de significado, es una sola palabra de profundo significado que al ser escuchada produce paz. Del Dhammapada, enseñanzas del Buda. Las palabras pueden ser dones, las palabras pueden ser armas, las palabras pueden ser magia, las palabras pueden ser oración, poesía y cánticos. Lo que tradicionalmente se conoce como la recta palabra es la tercera marca en el óctuple sendero, de modo que diga siempre la verdad, diga siempre todo tal y como es, no hay razón para no hacerlo. Todo lo que se dice puede expresar su naturaleza de Buda. En un mundo de campañas de publicidad exagerada, de espectáculos de charlas explosivas, de radio e internet aborrecibles y de doctores con pretensiones políticas, la recta palabra y la expresión impecable puede parecer algo de talla elevada. Sin embargo, si hemos de ser sinceros al encarnar el Dharma, nuestras palabras se han de convertir en un reflejo de nuestros deseos de ayudar a los demás. Piense bondadosamente, hable suavemente y con claridad. La sabiduría de la causa y el efecto, o el karma, nos enseña que todo es importante, cada respiración, cada sílaba, cada oración. A medida que hollamos el camino de la iluminación, nada carece de significado, todo cuenta. Imagine que todos los pensamientos y oraciones fragmentarias que están arremolinándose en este momento en su cabeza quedarán impresas en una pizarra gigantesca, como el menú diario en algunos restaurantes. ¿Qué pensamientos desea expresar sinceramente? Es una elección que hacemos a veces en cientos de ocasiones cada día. Con sus palabras confirma al mundo y a sí mismo que lo que piensa es importante. Las palabras nos ayudan a concretar nuestros pensamientos y conceptos. Definen nuestras prioridades, ratifican nuestras ideas y opiniones y expresan nuestra visión de las cosas y nuestras intenciones. Las palabras poseen poder. Para ser específicos, sus palabras poseen poder. Podemos utilizar patrones de expresión para que nos ayuden a comunicarnos con otros en una forma más considerada y consciente. O podemos ser descuidados y crear conflictos con nuestras palabras, conflictos para nosotros y para los demás. En el contexto del Dharma, la palabra es un asunto particularmente importante, porque reflexionar sobre la palabra es pensar acerca del yo, del no yo y de otros. ¿No utilizamos la mayoría de nosotros la palabra como expresión del ego y como necesidad de afianzar y confirmar nuestro yo ilusorio? ¿No utilizamos la palabra para comunicar que existimos? Estoy aquí, decimos, confirmando y delimitando nuestro espacio territorial. En cierta medida, todos utilizamos la palabra en forma habitual para expresar el ego y un yo falso. Al poner de manifiesto nuestros puntos de vista, utilizamos la palabra para definir la ciudadela concreta del ego y la noción del mí y del lo mío. Nos contamos a nosotros mismos y a otros historias acerca de nosotros y de nuestras vidas. Hablamos a otros, nos hablamos a nosotros. ¿Qué es lo que decimos y por qué lo decimos? Cuando el Buda habló acerca de la recta palabra o de la palabra impecable, a lo que se refería era a la palabra excelente que reflejaba la sabiduría interior, la visión clara y la naturaleza de Buda. Las instrucciones que nos llegan del Buda relativas a la palabra de todos los días son simples y, sin embargo, profundas. A ese nivel cotidiano se nos instruye del siguiente modo: decir la verdad, no decir mentiras. Sobre este punto, el consejo del Buda fue notablemente directo. Dijo: si alguien le pide decir lo que sabe, si no conoce nada, responderá: no sé nada,
Y si sabe, responderá, yo sé. Si no ha visto nada, responderá, no he visto nada. Y si ha visto, responderá, he visto. De esta forma, nunca dirá una mentira a sabiendas, ni para beneficio propio, ni para beneficio de otras personas, ni por ningún beneficio en absoluto. Palabras articuladas sin engaño, necesidades del ego enmascaradas, conflicto, propósitos ocultos. ¿No sería maravilloso que fuéramos capaces de hablar con tal claridad y simplicidad todo el tiempo? ¿No ha habido momentos en su vida en los que se encontró tan centrado y claro que sus palabras, como las del Buda, resonaron con verdad y claridad? ¿No tenemos todos algunas veces estos momentos notables? ¿Momentos en los que nos hallamos en contacto con quienes somos y con lo que somos? Estos son los momentos preciosos, minutos u horas, en los que cada uno es capaz de expresar su propia verdad, honradamente y sin temores. Pero estos momentos son difíciles de mantener. Como buscador, habrá tenido ya que enfrentarse con problemas relacionados con la mentira abierta, con toda probabilidad. Habrá tomado alguna decisión apropiada de no ser evasivo, o participar en cualquier falsedad directa o en declaraciones engañosas o manipuladoras. Todos estamos de acuerdo en que la mentira abierta es contraproducente, pero a medida que avanzamos por el sendero espiritual, es probable que todos lleguemos a ciertos puntos de verificación en los que se pone en juego las sutilezas de la verdad. Es posible que descubramos una y otra vez que es difícil ser claros y francos en todo lo que decimos y podemos encontrarnos haciendo compromisos y matizando la verdad. En lugar de expresar lo que sabemos que es verdad, por ejemplo, decimos cosas que otros desean escuchar, o decimos cosas que nosotros deseamos escuchar y creer. Cuando no deseamos parecer débiles o vulnerables, decimos cosas que nos hacen parecer fuertes y poderosos. Cuando no deseamos que otros piensen que estamos fuera de control, utilizamos palabras para controlar lo que los demás hacen. Es muy fácil descubrir las manipulaciones de ciertos personajes afortunados del mundo de los negocios o del gobierno. Es más complejo cuando creamos nuestras propias campañas de publicidad egoístas. Sin embargo, eso es lo que hacemos todo el tiempo, al presentarnos a nosotros como nos gustaría aparecer y ocultarnos detrás de relatos que nos contamos a nosotros mismos y a los demás, con el fin de obtener lo que creemos que deseamos. Todo esto sirve únicamente para crear falsas personalidades que nos dejan sintiéndonos incompletos y alienados de nuestros yoes auténticos. ¿No utiliza algunas veces las palabras para distanciarse de otras personas y para proteger sus verdaderos sentimientos? ¿No les ha dicho alguna vez a otras personas que se estaba sintiendo bien aun cuando se sentía deprimido y triste? ¿No siempre utilizamos palabras que salgan de nuestros corazones para comunicarnos y luego esperamos que los demás sean capaces de leer nuestras mentes? Incluso algunas veces nos contamos historias. Yo no como tantos dulces, nos decimos, al tiempo que volvemos a meter la mano en la bolsa de los dulces. En realidad, no le estoy mintiendo a Miranda, pensamos, a la vez que intentamos una excusa plausible para romper una cita. Realmente no importa, decimos para reafirmarnos, aun cuando sepamos que es muy importante. Todos dicen que la comunicación y la comprensión mutua constituye la esencia de las buenas relaciones. Y en ninguna parte son más aparentes las sutilezas de la palabra honrada que en nuestras relaciones personales. Sin embargo, aun cuando queramos expresarnos de forma auténtica en palabras que reflejen amor, calidez y apertura, no siempre logramos hacerlo. Nuestras expectativas se interponen en nuestro camino y distorsionan la situación. Lo mismo sucede con nuestros deseos, temores, ilusiones y proyecciones. Esa es la razón por la cual necesitamos detenernos regularmente y preguntarnos si estamos moviéndonos en la dirección de una honradez adecuada o no.
Con frecuencia me dirijo a personas que me dicen que se sienten infelices porque sus seres queridos no parecen escuchar lo que ellos tienen que decirles. Se sienten desautorizados y como si sus opiniones fueran desoídas. Pero cuando estas personas penetran un poco más bajo la superficie de sus quejas, suelen darse cuenta que están fracasando en expresar sus sentimientos y deseos de una manera clara y directa. Cuando nos reservamos nuestros verdaderos sentimientos, protegemos nuestras emociones y construimos falsas personalidades para presentarnos al mundo. Nos volvemos parte del problema. La realidad, el ver las cosas tal y como son, es un asunto central en la práctica budista. La pura atención, libre de quedar oscurecida por la distorsión o por la ilusión, conoce las cosas tal y como son, en el momento presente. Llevamos la recta palabra a nuestras relaciones tratando de ser siempre honrados y francos, y despojándonos de nuestros sistemas defensivos intrincados y siendo sinceros y abiertos acerca de quiénes somos y de cómo nos sentimos. Como parte de la práctica de la toma de conciencia que involucra la recta palabra, trate de escucharse a sí mismo de forma que pueda oír cómo suena usted desde una perspectiva diferente, como si se encontrase fuera de sí mismo siendo un oyente objetivo. Decir la verdad es una actividad que pertenece al momento presente. El hecho de decir la verdad comienza cuando se vuelve consciente de lo que se dice a sí mismo. Luego trate de escuchar el modo en que usted le suena a los demás. ¿Suena inseguro, confuso, iracundo, tenso? ¿Está usando la palabra con el fin de manipular los sentimientos o emociones propias o de alguien más? ¿Utiliza la palabra o incluso el silencio como una forma de ocultar quién es usted? ¿Está comunicando lo que cree que está comunicando? ¿Es capaz de reconocer la realidad? ¿Es capaz de expresar su verdad en su propia y auténtica voz, sin dudas ni temores? Utilice las palabras para ayudar, no para herir. La recta palabra nos recuerda que debemos evitar causar daño con la palabra hiriente o innecesariamente agresiva. ¿Ha tenido la experiencia de decir algo y lamentarlo después? Quizá haya sido algo sarcástico que creía ser una broma. Por supuesto. Todos lo hemos hecho. Una de las máximas de Atisha tomadas de su entrenamiento de la mente Lo Hong es: no hable acerca de miembros heridos. Es una buena máxima para recordar, porque lo que consideramos broma puede estar poniendo de manifiesto los defectos o debilidades de otras personas. Y eso no es distinto a quedarse mirando o señalando con el dedo. Puede resultar hiriente incluso si lo estamos haciendo como parte de algún chiste. Y sin embargo, cuán difícil es llevar a la práctica este buen deseo. Qué tentación tan fuerte es a veces hacer burla o mostrar cuán divertidos y agudos podemos ser con nuestras lenguas rápidas y con nuestro ingenio cáustico. La calumnia siembra la discordia. La palabra gentil y sensible puede traer paz y reconciliación. El Dharma también nos recuerda que un punto de vista crítico oscurecerá nuestra visión superior y distorsionará nuestra apreciación directa de cómo son las cosas. En el Nuevo Testamento, Jesús señala que tendemos a darnos cuenta de las imperfecciones pequeñas en el ojo de los demás, mientras ignoramos la viga atravesada en nuestro propio ojo. Un proverbio tibetano dice: no se fije en la pequeña pulga en el pelo de otra persona, ignorando el inmenso yak que tiene en su propia nariz. Las palabras críticas y los tonos automoralizantes fracasan en servir de ayuda ante cualquier situación. Algunas personas parecen estar particularmente dotadas para ayudar a los demás oralmente. Son tan constructivos, positivos y simpáticos que le hacen sentir bien a uno siempre que se habla con ellos. «Cuánto me alegro por usted», suelen decir.
Cuénteme acerca de ello. Quiero escuchar lo que me tiene que decir. Uno puede sentir su intención de dar apoyo y aliento. Estos genios de la comunicación parecen tener un don especial porque son capaces de mirar y de escuchar de verdad a los demás. Abiertos y sensibles a lo que otros están experimentando, estos oyentes notables son verdaderos sanadores. Escuchar sin un espíritu de crítica y con un corazón abierto es una forma de llevar el bodhicitta y la bondad amorosa a su comunicación con los demás. El Dharma nos dice que si escuchamos cuidadosamente, seremos capaces de oír al Buda natural que hay en todos los demás. No sea chismoso ni cuente cuentos. Tendríamos mucha paz si no nos ocupáramos de lo que dicen o hacen los demás. Thomas A. Kempis. El Buda instruyó específicamente a sus seguidores para que evitaran el llevar y traer cuentos y el que cayeran en habladurías. Como ejercicio de conciencia, el maestro de meditación intuitiva Joseph Goldstein suele pedir a sus estudiantes que eviten decir cualquier cosa acerca de cualquier persona que no esté presente. No hablar acerca de personas que le resultan molestas, así como tampoco hablar acerca de personas que le cautivan. Esto significa no mantener conversaciones dedicadas a analizar o a inspeccionar los problemas o el comportamiento de otras personas, sean estos buenos o malos, a menos que la persona de la que se está hablando se encuentre presente y pueda escuchar lo que se dice. No se trata de una eterna y continua restricción de comportamiento, sino una práctica temporal, una práctica experimental. Pruébela y observe sus reacciones. Cuando dejamos de hablar acerca de los demás, descubrimos cuánta energía y tiempo malgastamos diariamente en conversaciones que no solamente no sirven a ningún propósito constructivo, sino que también nos seducen y nos sacan del momento presente. La murmuración acerca de los demás es otro modo obvio de mala alimentación de nuestro ego. Cuando murmuramos, es fácil sentirse parte de la multitud que está de moda. Por un momento puede que nos sintamos superiores, pero contar chismes o hacer bromas pesadas solo sirve para objetivar y distanciar a los demás. Las personas o el grupo acerca del cual estamos hablando pierden su humanidad, lo mismo que nosotros perdemos la nuestra. La palabra intachable nos demanda la utilización de la conciencia para comenzar a desenmarañar el capullo del ego. Resístase al impulso de hablar acerca de los demás y comience a vivir en el momento presente, con quien quiera que se encuentre junto a usted y con nadie más. Este preciso momento es suficiente, perfecto y completo. Disfrute y aprecie lo que tiene delante de sus ojos y todo le será revelado, tan fresco y radiante como cualquier aurora, como en la misma aurora de la creación. Evite el lenguaje áspero y abusivo. Hable bondadosamente. No se trata de lo que usted dice, se trata de cómo, cuándo y por qué lo dice. ¿Cómo? Deidra le dice a su esposo Jacob que aborrece encontrar sus calcetines sucios y sus zapatos deportivos malolientes en el suelo del cuarto de baño. Su tono es áspero, acusatorio y sarcástico. Jacob utiliza el mismo tono cuando se queja de que Deidra desperdicia continuamente la energía al dejar el control de temperatura de la calefacción en el máximo durante los días de invierno, incluso cuando no se encuentra nadie en casa. ¿Sirven estas quejas para su propósito? ¿O aliviaría mejor el problema si hicieran unos comentarios más claros y directos? ¿Cuándo? Sandy se siente muy complacida y entusiasta de su entrevista para un nuevo empleo. Se siente muy feliz. ¿Por qué ha elegido su hermana Marta este momento para decir a Sandy todas las cosas que pueden irle mal? ¿Por qué le está nublando el panorama? ¿Obedece esto a la forma de ser de Marta?
¿Y por qué se encuentra Sandy inevitablemente amigos que la van minando y utilizan la palabra para destruir su entusiasmo esperanzador? ¿Por qué? La crítica puede ser constructiva y útil. También puede ser destructiva, abusiva y caprichosa. Cuando el mecánico de su coche le habla del óxido que hay en la parte inferior de su coche, le está tratando de ayudar. Pero si su vecino le dice que su coche antiguo se ha convertido en la vergüenza del vecindario, ¿está tratando de ayudarle? La palabra abusiva está frecuentemente asociada con la ira y la hostilidad, incluso cuando la ira se exprese como incomodidad, sarcasmo, ataques verbales subrepticios o ingenio punzante. Todos sabemos cómo se siente la ira. Cuando nos sentimos furiosos, necesitamos hacer un verdadero esfuerzo para mirar a la otra persona y ver en ella a un espíritu viviente, semejante a uno mismo. Igualmente difícil es hallar la forma para dejar que el Buda hable a través de uno mismo con palabras sanadoras de aceptación, amor y compasión. A veces el mayor desafío de la recta palabra no es que suene sumamente áspera y crítica con nuestros seres más próximos y más queridos, nuestras parejas, hijos, padres y colegas. Usted ama a su pareja o a su hijo, pero ellos hacen cosas que lo ponen furioso y que hacen que su voz y su presión sanguínea se eleven. En ocasiones lo que necesitamos es detenernos durante un momento, respirar y tomar conciencia exacta de lo que está teniendo lugar. Y entonces trataremos de actuar con mayor habilidad, en la forma más apropiada, tomando en consideración todas las partes en juego. La gente suele preguntarme cómo han de comportarse cuando surge la ira y la agresividad. Y es una pregunta difícil. ¿Qué hacemos cuando alguien nos está sacando de quicio? En el budismo, se considera a la ira como la más problemática de las emociones negativas o kleshas. Sin embargo, la ira es simplemente una energía, una reacción. Se puede trabajar en ella. Con frecuencia necesitamos aprender a decir no claramente con firmeza y sin agresión, antes que una situación se complique y se convierta en una conflagración intensa. Algunas veces decir no es más positivo y afirmativo que un sí indiscriminado y escasamente pensado. No es necesario que la ira sea suprimida, reprimida o embotellada. En realidad tiene algo que decirnos si la escuchamos. Incluso un líder espiritual tan gentil y bien entrenado como el Dalai Lama tiene que enfrentarse a estos problemas. Suele decir que durante décadas ha venido poniendo la otra mejilla y tratando de no reaccionar precipitadamente contra los chinos, aceptando los movimientos del karma a medida que busca una reconciliación pacífica y una comprensión mutua. Pero cada vez que ha llegado a algún compromiso, no ha recibido nada a cambio. Es posible que deba hacer algo en forma diferente, dijo. Estas no son cuestiones simples. Después de todo, ¿no existe algo semejante a una recta ira? ¿Acaso la ira no tiene su propia inteligencia y su propia lógica y es útil en cierto modo y en ciertas circunstancias? La próxima vez que se encuentre tan airado que sienta deseos de llorar, pregúntese a sí mismo, ¿quién es la causa de mi ira? Quizá la ira está dirigida sutilmente hacia usted mismo. Cuando no se satisfacen nuestras expectativas, tendemos a echarles la culpa a los demás y volvernos airados. ¿Pero es nuestro descontento realmente la falta? Shantideva dijo que la ira es el mayor mal, porque es muy destructivo y puede causar mucho daño. La mente entrenada de un bodhisattva, al igual que un lago tranquilo, es capaz de trascender la ira. Incluso si la gente arroja chispas sobre ella, no explota porque es semejante al agua y no es volátil. La mente poco entrenada, por otra parte, puede compararse a un gran estanque de gasolina. Cada chispa la hace explotar. En la vida van a existir siempre chispas, pero
¿Tiene que haber necesariamente una explosión? Esta es su responsabilidad. Nadie nos puede volver airados si no poseemos las semillas de la ira en nuestro interior. Cuando pensamos sobre las austeridades, normalmente nos imaginamos una práctica yoga como el ayuno. Mantenerse en vigilia durante toda la noche, echarse sobre una cama de clavos o caminar descalzos sobre la nieve o sobre brasas ardientes. Santideva enseñó que oponer la paciencia a la ira es la mayor austeridad. La paciencia y la tolerancia es la práctica más difícil de carácter interno y externo. Respecto a la palabra recta, Jesús dijo que lo que nos condena no es lo que ponemos en nuestras bocas, sino más bien lo que sale de ellas. A través de la práctica de tomar conciencia, podemos desarrollar una fortaleza interior paciente y tolerante. Esta es la forma de trascender la reactividad del ego que nos hace reaccionar incontrolablemente con palabras. Santideva escribió: «Siempre que deseo moverme o hablar, debo examinar primero el estado de mi mente y actuar firmemente de forma adecuada. Siempre que mi mente se vuelva apegada o airada, no reaccionaré ni hablaré, permaneceré en silencio e inmóvil, como un árbol». Cuanto menos llenos de nosotros mismos estemos, más espacio tendremos para los demás. Hablar acerca de la palabra es también hablar acerca del escuchar. En nuestras conversaciones podemos estar tan preocupados por hacer que nuestro mensaje llegue a su destino que no prestamos atención realmente a lo que las otras personas están tratando de decirnos. Es como si estuviéramos esperando a que dejaran de hablar para poder decir lo que ya tenemos en mente. Nuestras agendas preconcebidas se atraviesan en el camino de cualquier diálogo verdadero. A medida que practica la recta palabra, trate de estar abierto, sosegado y atento a lo que los demás están pensando y sintiendo. ¿Puede escuchar y percibir si otros están felices, tristes, deprimidos o confusos? A medida que nos volvemos más conscientes, más atentos, descubrimos la dicha de escuchar y nos libramos de la necesidad de transmitir nuestra palabra. Yo llamo a esto la apertura del tercer oído, el oído interno del escuchar genuino. Si somos suficientemente sensibles y atentos, podemos escuchar a través de todos los sentidos. ¿No ha conocido alguna vez a alguien que pareciera incapaz de escuchar? Alguien cuyo ego pareciera tan irresistible que no pudiera dejar de hablar. Alguien que utilizara las palabras para dominar y controlar, como en el caso de un discurso compulsivo. Algún bocazas que parece como si se apoderara de casi todo el oxígeno que hay en el ambiente donde se encuentra. ¿O alguien cuyas observaciones duras, inapropiadas y provocativas invaden constantemente nuestro propio espacio? Esto es simplemente radio ego, transmitiendo alto y poco claro. La conciencia, que es semejante a un espejo, refleja claramente las cosas tal y como son, sin distorsión, sin color ni expectativa. El verdadero escuchar es una forma de detenerse y estar presente, de modo que cualquier cosa que se diga quede manifiesta de inmediato. Como lo son todos los movimientos en la totalidad del campo de la energía interior y exterior. Este es un aspecto del desarrollo de la conciencia. Es una habilidad que los buenos psicoterapeutas utilizan para reflejar claramente, sin distorsión o interferencia, cualquier cosa que surja durante una sesión de trabajo, de modo que los clientes puedan verse y conocerse mejor a sí mismos y de esta forma descubrir para sí lo que necesitan y quieren. Freud llamó a esto la conciencia absorbente, simplemente estar presentes sin juicios ni prejuicios. ¿Puede escuchar lo que se dice entre líneas? ¿Puede sentir de dónde provienen las palabras, no simplemente escuchar las palabras? ¿Puede percibir e incluso sentir lo que la otra persona está sintiendo a medida que habla?
Buenas divisiones pueden hacer buenos vecinos, pero buenos oyentes hacen buenos amigos. Podemos aprender a escuchar con cualquier cosa que se está diciendo en el momento presente. Simplemente sintonícese con una amplitud de banda emocional y reciba más canales y estaciones. Algunas personas pueden oír la música de las esferas celestiales junto con los dakinis, las musas, las huestes angélicas y otros cantes celestiales. Sintonícese con todo lo que es. Merece la pena hacerlo. Palabras que vienen del corazón. Es frecuente que cuando creemos que estamos comunicándonos mediante frases, nos estamos comunicando en igual o mayor medida a través de la energía, de las emociones, de los gestos, del lenguaje corporal, del contacto visual y de las expresiones faciales. En la vida es frecuente que las palabras sean extrañas, aunque dependemos de ellas en gran medida. Piensen acerca de las personas con las que mantienen algunas relaciones que están sustentadas primariamente en sonrisas, saludos con la mano y el lenguaje corporal. El cartero, el chico de la tintorería, la amable propietaria de la panadería, la simpática persona que nos prepara un bocadillo y sonríe cuando nos lo entrega, la agradable persona de la esquina que nos vende el diario, la alegre cajera del supermercado, el bienintencionado mecánico de coches o el vecino que nos ve en la parada del autobús en una calle azotada por el viento y nos ofrece llevarnos a casa. Las mascotas y otros animales son extremadamente comunicativos y nos encanta relacionarnos con ellos, ¿no es cierto? Con frecuencia solemos entendernos unos a otros muy bien, casi sin palabras. Recibo mucha enseñanza e inspiración junto con amor de mi perro y del gato de mi amigo. Estas relaciones no verbales añaden dicha y dimensión a nuestras vidas. Escasamente podríamos vivir sin ellas. El tesoro del sonido sagrado. La oración como palabra sagrada. Mi arma más poderosa es la oración silenciosa. Gandhi. Que todos los seres sean felices, alegres y realizados. Que todos los seres sean sanados y plenos. Que todos puedan poseer lo que desean y necesitan. Que todos sean protegidos de daño y libres de temor. Que todos los seres gocen de la paz y tranquilidad interior. Que todos sean despertados, liberados y libres. Que haya paz en este mundo y en todo el universo. El Buda mismo dijo que si se practicaba repetidamente esta meditación y recitación, con un corazón amoroso y misericordioso, mientras se desprendía uno de la crítica, de la ira y de los prejuicios, se producirán con certeza grandes beneficios. Podrá dormir tranquilamente, despertarse tranquilamente y tener sueños agradables. La gente lo amará, los seres celestiales lo amarán y protegerán. No le harán daño los venenos, las armas, el fuego y otros peligros externos. Su cara permanecerá radiante y su mente concentrada y serena y morirá libre de confusión para renacer en planos de felicidad. A través de las leyes kármicas de causa y efecto, la oración por la paz podrá ayudar a traer paz a nuestro alrededor. Oramos pidiendo paz para el Sangha y la comunidad de todos los seres, pero reconocemos que la paz comienza con uno mismo, y por ello también oramos por nuestra paz interior y exterior, como miembros de ese Sangha. De esta forma aprendemos a amar mejor, a perdonar y a aceptarnos a nosotros mismos. La frase llena de esperanza para el beneficio de todos los seres tampoco debe excluirnos a nosotros. Utilizando un mantra para encontrar su propia voz. Los mantras son palabras sagradas de gran poder y bendición. En la mayoría de los países asiáticos, incluyendo el Tíbet, los mantras todavía se cantan en el lenguaje sánscrito original, que se considera el lenguaje de los dioses.
La palabra mantra se traduce literalmente como algo sobre lo que la mente puede confiar. Y esto es lo que un mantra puede hacer. Podemos confiar en la práctica del mantra como un modo rápido, efectivo y poderoso de enfocar, estabilizar y liberar la mente. La práctica del mantra nos puede ayudar a inculcar estados constructivos en la mente. Reforzar el entrenamiento de la mente realza nuestra inteligencia básica, nuestro estado de vigilia, concentración y conciencia presentes. Existen varias clases de mantras: mantras de sanación, mantras de sabiduría, mantras de compasión, mantras de toma de conciencia, mantras de purificación, mantras de ira, utilizados para despejar obstáculos, y mantras de paz. Algunas veces oímos mantras de una sola sílaba, tales como Om o A. A estos se los conoce como mantras de sílaba simiente. Al igual que la semilla de una bella planta, la sílaba simiente lleva consigo todas las enseñanzas, misterios, sabiduría y realizaciones del fruto final o de la voz del despertar a la iluminación. La práctica del mantra, una efectiva actividad de centrado, se la puede considerar legítimamente como una herramienta de trascendencia o como una clase de tecnología de lo sagrado. También combinamos los mantras con otros mecanismos de centrado. Por ejemplo, mientras entonamos el mantra, nos concentramos en la respiración, mantenemos una visualización en nuestra cabeza y sostenemos un rosario, mala, de cuentas, para centrarnos, así como una forma de mantener control del número de citaciones. La meditación en los mantras puede alterar la atmósfera y activar una rápida transformación tanto externamente en el mundo como dentro de nosotros mismos. Razones externas, internas e innatas para entonar mantras. A nivel exterior, utilizamos los mantras para consagrar o bendecir cada actividad. Por ejemplo, como ejercicio, deberá entonar o pronunciar para sí mismo el mantra simiente cósmico de todos los sonidos en uno, Om, cada vez que entre en una habitación para realzar su conciencia de lo que está haciendo en ese mismo momento. Esta es una buena práctica de atención para la vida diaria. A nivel interno, utilizamos los mantras como mecanismos de concentración cuando meditamos y como una forma de transformar nuestras percepciones ordinarias en percepciones purificadas. En el Tíbet, los mantras tales como Om Mani Padme Hum, el mantra divino del amor incondicional y de la compasión, se suelen combinar con visualizaciones radiantes de formas geométricas, tales como estrellas, lotos o los hologramas cósmicos conocidos como mandalas, o los ademanes sagrados hechos con las manos y los dedos, que se les conoce como mudras, para propiciar una experiencia de que este mundo es como un campo de Buda, como el nirvana. A nivel innato o secreto, existe el mecanismo de centrado final, el mantra místico, sin palabras, sin esfuerzo, de la sabiduría interna. He aquí un lugar en el que puede confiar, un lugar donde puede hacer reposar su mente. El mantra más íntimo, más secreto, místico y no verbal es la realidad intrínseca, siempre presente de la talidad misma, indescriptible y auténtica por sí misma. Aunque de hecho usted pueda traducir los mantras, estos se entonan más por las vibraciones energéticas no conceptuales que por su significado literal. Si escucha el sonido de un gong profundo, es posible que lo sienta vibrar en forma penetrante a través de su diafragma, su abdomen y otros centros. La entonación de los mantras tiene un efecto similar. Las vibraciones externas son vibraciones de sonido, las vibraciones internas son energía, conciencia, atención con pensamientos dirigidos. En el mantra Avalokitesvara de la gran compasión, Om es el sonido universal, Mani significa joya y Padme significa loto.
de manera que juntos significan la joya en el loto. Luego está el sonido hung, pero no se encuentra ahí por su significado. Se encuentra para completar el tono vibratorio. Hung es el compañero de Om. Es la sílaba simiente de las 5 sabidurías de la mente de Buda. Om Mani Padme Hum. Abriendo el chakra de la garganta. La campana del templo cesa, pero el sonido sigue viniendo desde las flores. Maestro Zen, Haiku Basho. Desde los cantos gregorianos hasta los cantos de la lluvia de los indios norteamericanos y los davening hebreos, casi todas las culturas poseen alguna forma de cántico. Cuando pone voz a la verdad que hay en su interior, los ángeles cantan también. Lo mismo que los ángeles pueden volar porque se consideran livianos, usted puede utilizar su voz y su aliento para elevarse. Comience su práctica de cánticos relajándose, respirando profundamente y sintiéndose alegre. Ábrase, suéltese. No tiene por qué sentirse incómodo. No se preocupe, nadie le está juzgando. A veces la mejor forma de comenzar es pensar que se trata de un ejercicio. Usted está haciendo ejercicio con la energía, con las cuerdas vocales, con el chakra de la garganta y con su mente superior. Y está abriendo su corazón. Extienda y relaje los brazos y hombros, el cuello y el pecho. Pruebe a inhalar y exhalar varias veces, como si fuese un fuelle. Extienda sus alas. Cantar es creer. Al tiempo que comienza a cantar, concéntrese en las sílabas sin pensar acerca de nada en particular, ni tratar de suprimir sus pensamientos y sentimientos. El poder de la práctica espiritual y del mantra combinados con su devoción y pureza de corazón pueden llevarlo sumamente lejos, más lejos de lo que pueda pensar. Simplemente cante. Trate de mecerse sobre las ondas del sonido. Capte la onda ascendente de esta deliciosa energía y elévese sin esfuerzo, más allá de sí mismo. Cante más rápido a medida que se sienta más cómodo con ello. Sienta la energía moviéndose a través de su cuerpo, garganta, pulmones, diafragma, chakra del ombligo, boca, lengua y respiración. El cántico es una forma activa de meditación que apasiona y envuelve totalmente. Es también un modo constructivo de mover su energía. Si se siente deprimido o perezoso, podrá alternar su estado de ánimo y su clima emocional interno con la práctica del mantra. En el coche, en lugar de cambiar de estación de radio y volver locos a los pasajeros, lleve su propia atmósfera elegida por usted, entonando, sonriendo y entrando en la dimensión del sonido sagrado. Si tiene dificultades para quedarse dormido de noche, en lugar de contar ovejas o de llenarse de píldoras, trate de contar respiraciones o entone un mantra muy suavemente para sí mismo, como relajante y soporífero. Cuente mantras en lugar de ovejas. Únase al rebaño del Sangha. Cantando el Sutra del Corazón. Las enseñanzas del Sunyata acerca de la verdadera naturaleza de la realidad se encuentran en el corazón del budismo Mahayana, el gran sendero del medio. Estas enseñanzas se explican en 100.000 versos conocidos como los Sutras Prajna Paramita, que se traduce como las escrituras de la sabiduría trascendental. Estos sutras están condensados también en formas más breves. La más corta se llama el Sutra del Corazón, la esencia central de la escritura de la sabiduría. Mucha gente dice que este es su sutra favorito. El Sutra del Corazón se canta diariamente y se estudia y enseña en casi todos los monasterios y centros budistas, tanto en Oriente como en Occidente. Yo lo denomino el Sutra del No. Ya veremos por qué. Según la leyenda,
el Buda confió los 100.000 versos de estos sutras de la sabiduría trascendental en manos de unas criaturas semidivinas semejantes a dragones habitantes de los mares, conocidas como nagas, que las guardaron cuidadosamente hasta que fueron descubiertos por el sabio filósofo hindú llamado Nagarjuna, que vivió alrededor del primer siglo de nuestra era. Debido a que nos devolvió estas elevadas enseñanzas sobre la vacuidad, retirándolas de la custodia de los nagas, su nombre se convirtió en Nagarjuna, traducido literalmente como auriga de los nagas. Como exponente original de Madhyamika, la doctrina del gran sendero del medio de la lógica y de la epistemología budista, Nagarjuna es considerado el filósofo budista del relativismo. Madhyamika nos revela cómo nada existe independientemente. Todo es convencional y relativamente real, surgiendo a través de causas y efectos interdependientes. Por lo tanto, se dice que no existe nada eterno en un sentido último. Esto es verdad tanto si hablamos del alma o de una mesa. Las cosas aparentan ser reales y sustanciales, sin que sean necesariamente así. Esta es la misteriosa y fértil intersección del vacío de la nada y del todo, que experimentamos tan vívidamente. El Sutra del Corazón. He aquí el Sutra del Corazón, la esencia condensada de los sutras Prajnaparamita. Bodhisattva Avalokitesvara, que practicas el profundo Prajnaparamita, muestra claramente que los 5 skandhas son vacío, que transforma todo sufrimiento y desgracia. La forma no es otra cosa que vacuidad. La vacuidad no es otra cosa que forma. La forma es exactamente vacuidad. La vacuidad es exactamente forma. La sensación, el pensamiento, el impulso, la conciencia son tan bien como esto. Todas las cosas están marcadas por la vacuidad, no nacidas, no destruidas, no manchadas, no puras, sin ganancia y sin pérdida. Por lo tanto, en la vacuidad no existe forma ni sensación, ni pensamiento, ni impulso, ni conciencia, ni ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo o mente, ni color, sonido, olor, gusto, tacto, ni objeto de pensamiento, ni desde el reino de la vista hasta el reino del pensamiento, ni ignorancia ni tampoco el final de la ignorancia, ni incluso la vejez y la muerte, ni tampoco el final de la vejez y la muerte, ni sufrimiento ni tampoco el origen del sufrimiento, ni aniquilación ni camino, ni sabiduría ni tampoco logro. Al no tener nada que alcanzar, los bodhisattvas viven el Prajnaparamita, sin ningún impedimento de la mente. Si no hay impedimento, no hay temor. Al hallarse lejos del pensar ilusorio, alcanzan el completo nirvana. Todos los Budas pasados, presentes y futuros viven el Prajnaparamita y por ello alcanzan la perfecta y despierta iluminación. Por lo tanto, sabe que el Prajnaparamita es el gran mantra, el mantra de la sabiduría, el mantra no superado, el mantra supremo, que elimina totalmente todo sufrimiento. Esto es verdad, no es engaño. Por lo tanto, utiliza el mantra del Prajnaparamita. Usa este mantra y di Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Svaha. Los budistas creen que la energía sagrada, las bendiciones y la sabiduría que proporciona este cántico, combinado con la atención enfocada, beneficia en forma sutil a todos los seres visibles e invisibles. La eficacia de las oraciones depende tanto o más de la concentración y de la intención del practicante como de la oración misma. Algunas veces en los monasterios tibetanos, si alguien se siente enfermo, los monjes entonan este sutra a lo largo de todo el día. Si canta afuera, en la naturaleza o en el patio de su casa, recuerde que su palabra Vajra iluminada está dando forma
y está extendiendo el Dharma a todo lo que se halla a su alrededor. Personas y mascotas, así como luciérnagas, grillos, escarabajos, mosquitos, animales salvajes e incluso pulgas y garrapatas. La energía del Dharma que bendice y fomenta la tierra y todo lo que hay sobre ella está siendo compartida generosamente. Los lamas dicen que dondequiera que este sutra sea recitado, entonado, estudiado o pensado, las enseñanzas de la iluminación se establecerán y florecerán finalmente. De modo que realizamos nuestra parte diaria entonando el Sutra del Corazón. El silencio resuena como el trueno. El verdadero silencio interior le pone en contacto con las dimensiones profundas del ser y del conocimiento, con la conciencia gnóstica y la sabiduría innata. Debido a que es imposible expresar lo inexpresable, el sonido espiritual o sonido del silencio está más allá de las palabras y de los conceptos. Las meras palabras son débiles traducciones de lo que realmente queremos decir. El silencio interior y la vacuidad pueden proporcionar un acceso más fácil al misterio universal y al ser primordial para casi todo el mundo, sin tener que confiar en formas extrañas y en conceptos arcanos. El silencio es el umbral del santuario interior, la caverna sublime del corazón. El silencio es la canción del corazón, lo mismo que lo es el amor, un lenguaje universal, una melodía natural abierta a todo el mundo, incluso a los que tienen mal oído o los que se sienten incómodos con lo religioso. Trate de ir hacia los bosques o de sentarse cerca de las olas del mar. Busque en las estrellas durante una noche despejada. Abra sus oídos internos y escuche el agradable sonido del silencio. Aquí reside la dicha de la dulzura contemplativa. Siga esa bendición. El bello sonido del silencio. Las enseñanzas tibetanas antiguas describen la práctica de la imaginación más la visualización creativas, la cual consiste en aprender a escuchar todos los sonidos como si fueran un mantra, reconocer a todos los seres como abudas y dakinis y percibir todos los pensamientos como despliegues creativos de la sabiduría innata. El noble silencio ayuda al practicante a transformar su limitada autoimagen ordinaria y a reconocer el estado natural de gran perfección, no importa cuál sea el entorno. Esta es la razón por la que los maestros despiertos, que han transformado internamente su percepción, parecen llevar su propia atmósfera con ellos donde quiera que van. Existe como otra realidad, como otra dimensión, exactamente aquí en este mundo, pero que no es enteramente de este mundo. El noble silencio, que no tiene necesariamente que durar periodos extensos de tiempo, es una forma excelente de aquietar nuestros cuerpos inquietos y nuestras mentes racionales superactivas, al tiempo que nos volvemos más receptivos, autorreflexivos y sensibles. Piense en lo que significa hacer un voto de silencio durante un breve periodo de tiempo. Digamos un día o incluso medio día, por ejemplo, lo que dura su propio tiempo de reposo personal. Considere un silencio exterior e interior que no se rompe por la continua actividad de la conversación, de la verborrea mental y de las dinámicas interpersonales. Durante este periodo de tiempo, según lo establecido, manténgase únicamente en contacto consigo mismo. Durante ese tiempo, deje de pedir a otros y pídase solo a sí mismo. Durante el noble silencio, dejamos de discutir y de negociar. En lugar de ello, oramos y estamos atentos únicamente al presente. Entonamos cánticos, a la vez que nos abrimos a otras dimensiones de nuestro ser. Podemos no estar haciendo nada, simplemente estar presentes, por así decirlo, y ver lo que sucede. La soledad sublime, que es el genuino silencio interior, está lejos de ser soledad. Milarepa
el poeta tibetano y sabio ermitaño del siglo XI, que vivía en una cueva, percibió que esta vida solitaria en el Himalaya era verdaderamente plena y cantaba: «Cuando me encuentro a solas meditando en las montañas, mi gurú está siempre presente. Todos los budas están siempre conmigo». La dicha del silencio, la soledad y la simplicidad voluntaria. La soledad interior y el noble silencio es una forma de vaciar, purificar, sanar y renovar el corazón y la mente. Esto constituye una forma voluntaria de iniciar el proceso de simplificación y de reducción personal. La paz le ayudará a purificar sus percepciones y hacer que la presencia de mente sea más aguda, clara, amplia e incluso luminosa. Se hace presente una satisfacción increíble cuando uno comienza a experimentar la verdad atemporal encerrada en el hecho de que menos puede llegar a ser más y que la solución más elegante suele ser la más simple. La gratitud y el aprecio nos sirven mejor que el apego y el aferramiento. La paz de la mente es el tesoro interior más secreto. Pruebe un poco de silencio. ¿Por qué no se toma un domingo, un mediodía, para estar cerca de sí mismo, consigo mismo en una simplicidad voluntaria y experimentar por sí mismo la inefable alegría y la virtud del noble silencio? Pase el tiempo en su habitación, en su casa, en el jardín, sin utilizar ningún dispositivo de comunicación. Pase su tiempo solo en medio de la naturaleza, compartiendo consigo mismo. Le encantará hacerlo. Deténgase, quédese inmóvil, permanezca en silencio. Los meditadores deben ser vistos, no oídos. Inmovilice todos los sentidos. Deje que todo sea. Abandone todo y permita que todo llegue hasta usted. Relájese. Ser es algo interno. Hacer es algo externo. No haga nada. Durante un momento, sea únicamente. El silencio es de oro. Disfrútelo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.